¿Qué tal? Aquí soy Salmón. Hoy vamos a hablar de algo que nunca, pero nunca pasa de moda. El lambiscón, el adulador profesional. Ese personaje que con tal de trepar un escalón más en la pirámide del poder, es capaz de venderle su alma al diablo, o peor aún, de ponerle un altar a un político. Y no estoy hablando de nuestros tiempos, aunque bien podría. Vámonos a la Ciudad de México a finales del siglo XVIII, diciembre de 1795 para ser exactos. Imaginen el escenario. La guerra entre la España borbónica y la Francia revolucionaria acaba de terminar. Allá en la madre patria, un joven ministro llamado Manuel Godoy se cuelga la medalla. El rey, Carlos IV, en un arrebato de gratitud, le otorga el rimbombante título de Príncipe de la Paz, un título con resonancias, digamos, mesiánicas. Y aquí, en la capital novohispana, un clérigo criollo, un tal José Mariano Beristáin y Sousa, recién nombrado canónigo de la mismísima Catedral de México, decide que esta es su oportunidad de oro para demostrar su gratitud. Verán, Beristáin no era un aparecido cualquiera. Era un criollo que había hecho carrera en España, un protegido del obispo de Puebla que se lo llevó a Valencia. Un tipo ambicioso, que se movía en la corte, que sabía a quién arrimarse. De hecho, su puesto de canónigo no lo consiguió por méritos en una terna. No, se lo dieron por la piedad del rey, que en realidad era un favor directo de su amigo, el ahora famosísimo Godoy. Una designación a dedo, una arbitrariedad que seguro ya había generado cierto resquemor entre el clero local, que sí se partía el lomo compitiendo por esas plazas. Beristáin era, en pocas palabras, un hispanoamericanista convencido. Creía en la nación española como un todo, de aquí y de allá, y veía con malos ojos ese patriotismo criollo que empezaba a florecer. Así que nuestro canónigo, rebosante de gozo por el éxito de su benefactor, decide montarle un homenaje. ¿Y dónde? En el espacio público por excelencia de la época, su balcón, en la transitada calle de Chavarría, cerca de San Ildefonso, para que todo el mundo lo viera. Y lo que monta no es cualquier cosa. Cuelga un retrato de Godoy, bajo un dosel, con un escudo y palmas, y a los lados 4 cartelones con versos que, fíjense nomás, la joya, iban acompañados de citas bíblicas. Por ejemplo, usando una profecía de Isaías sobre el Mesías, escribía: Principatus superumerum eius, vocabitur princeps pacis. Y abajo el verso de su cosecha: Este que mirando estás de Carlos IV a los pies, este, oh gran México, es el príncipe de la paz. Pero la cereza del pastel fue usar las mismísimas palabras de Cristo resucitado del Evangelio de Lucas: Pax vobis, ego sum, nolite timere. La paz con vosotros, yo soy, no temáis. Y Beristáin lo traduce así para su ídolo: No temas la guerra más, México, dice Godoy, porque si yo vivo estoy, siempre gozarás de paz. Darle a Godoy los atributos y las palabras de Jesucristo, un acto de adulación que, para los observadores cultos de la época, abogados, seminaristas, catedráticos, era simplemente intolerable. Pero aquí viene el detalle que lo convirtió en un escándalo de proporciones épicas. Beristáin montó su altar a Godoy en plenas vísperas de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Se le olvidó al parecer que meses antes todo el mundo le había estado rogando a la guadalupana, no a Godoy, para que las armas españolas tuvieran éxito y llegara la paz. La reacción fue inmediata. Un grupo de ciudadanos indignados, encabezados por un abogado de la Real Audiencia, Juan Nazario Peinbert, decidió responder, y lo hicieron usando el mismo campo de batalla, otro balcón. En la segunda calle de Santo Domingo, a un par de cuadras de distancia, montaron un contraaltar. ¿Y qué hicieron? Tomaron las mismas citas bíblicas que usó Beristáin, pero las aplicaron, como era debido, a la Virgen María. La idea era clara: la paz no era obra de Godoy, él era un simple instrumento. La verdadera artífice, la soberana y protectora de América, era la Virgen de Guadalupe. Así, donde Beristáin ponía a Godoy, Peinbert ponía a María: Yo vuestra reina soy, y mi ternura a Godoy tomará por instrumento de una constante paz, cierta ventura. Se desató una guerra de balcones, una guerra de versos.
La gente se paraba en la calle de Chavarría, copiaba los versos del canónigo y luego iba a Santo Domingo a ver la respuesta. Pero la cosa no paró ahí. Empezaron a circular papeles, sátiras anónimas que se copiaban a mano y pasaban de tertulia en tertulia. Y estas ya no eran tan sutiles. A Beristain lo tachaban de infiel poblano, barbero y farolero. Uno de los poemas decía, con toda la jiribilla del mundo: participo al mundo entero que Beristain ya cayó, porque en esta vez bajó de canónigo a barbero. Otro, más directo, lo acusaba de idólatra. ¿Quién pues de su fe seguía, infiel poblano desde hoy, que le da en su idolatría la adoración a Godoy y se la quita a María? El clamor público, como lo llamaron los testigos, fue tal que Beristain no tuvo más remedio que recular. Quitó el retrato de Godoy y puso, a regañadientes, una imagen de la Virgen. Pero lo hizo con tan mala gana y con unos versos tan torpes que solo le echó más leña al fuego. El mismísimo José Antonio Alzate, el famoso ilustrado, se habría burlado de él en un panfleto, imaginando a los locos del hospital de San Hipólito componiendo mejores poesías que el canónigo. El escándalo llegó a oídos de la Inquisición. Un bachiller lo denunció formalmente por abusar del texto sagrado. Desfilaron testigos, catedráticos del seminario, clérigos, abogados, todos confirmando la indignación general, el escándalo público aún en el vulgo y literato. Pero ¿qué creen que pasó? Beristain tenía amigos poderosos. Era el protegido de Godoy, cuyo cuñado era el virrey. Después de un par de dictámenes contradictorios, uno que lo condenaba y otro de un colega canónigo que lo defendía, diciendo que no era adulación sino agradecimiento, el expediente se guardó en un cajón y nunca más se supo de él. El sistema protegió a uno de los suyos. Pero la historia, mis queridos salmones, tiene un epílogo que es una delicia. Un acto de justicia poética o quizá divina. Avancemos 20 años a 1815, plena guerra de independencia. Beristain, ahora deán de la catedral, sigue en lo suyo. La adulación política desde el púlpito. Un domingo de Ramos está predicando un sermón incendiario, comparando a los insurgentes que traicionaron a Fernando VII con los judíos que crucificaron a Cristo, gritando que en lugar del rey querían a Hidalgo, al Judas de la Nueva España, al Barrabás de la América. Y justo al pronunciar esta barbaridad, ¡pum!, un ataque de apoplejía lo derriba en pleno púlpito. Quedó paralítico de por vida. Y ahora, la vuelta de tuerca final. Entre los asistentes a esa misa se encontraba un viejo conocido, alguien que no pudo resistir la tentación. Al ver la caída del deán, corrió a fijar un pasquín para comunicar el feliz suceso, como si fuera un acto de justicia divina. El autor de la burla no era otro que Juan Nazario Peinbert, su antiguo rival en la Guerra de los Balcones, y esta vez la travesura sí le costó la cárcel. Así termina esta historia. Una anécdota que nos muestra cómo, incluso bajo un régimen de censura, la opinión pública siempre encuentra una grieta por donde salir. Un balcón, un soneto copiado a mano, una burla ingeniosa. Nos habla de la eterna lucha entre el servilismo y la dignidad, y de cómo los símbolos, como la Virgen de Guadalupe, se convierten en estandartes de una identidad que se niega a ser pisoteada por el poder de turno. Y nos enseña sobre todo que la historia a veces, solo a veces, tiene un retorcido pero satisfactorio sentido del humor. Soy Salmón. Nos vemos en la próxima.